Hola a todos, bienvenidos una vez más al curso Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario del paciente con fisura labioalveolo-palatina, FLAP son sus siglas, para el primer nivel de atención, realizado por el equipo de FLAP del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti de Mendoza, Argentina. Les voy a presentar el módulo 5, que va a versar de el tratamiento y las etapas del tratamiento en el recién nacido hasta la queloplastía, la salud oral del bebé, la ortopedia prequirúrgica, la ortopedia posquirúrgica, o sea, el modelador nasal. Mi nombre es Silvia Torres Cavallo, soy odontóloga, especialista en odontopediatría, ortopedia de los maxilares y ortodoncia, del equipo de FLAP del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. Les voy a solicitar que no tomen fotografías, ya que el consentimiento informado, que ha sido firmado por los padres de los pacientes, no autoriza la reproducción de las fotografías que les voy a presentar a continuación. Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente al Ministerio de Salud de la Nación y especialmente al Departamento de Salud Bucodental por habernos convocado para realizar este curso, a los maestros de los cuales he aprendido, como los doctores Barry Grayson y Pedro Santiago, y especialmente a la doctora Marina Campodónico de la Fundación GATS de la República de Chile, quien ha sido mi tutora y maestra personal desde mis inicios hasta la fecha. Un agradecimiento especial a la ONG Smile Brain, que es una ONG internacional, sin fines de lucro, que con el objetivo de garantizar un tratamiento completo e integral para todos los pacientes que nacieron con fisuras, empodera a los equipos de los distintos países para que sus profesionales estén los convenientemente formados y de esta manera brindar el tratamiento que se espera. Y el agradecimiento a los pacientes y sus familias, porque también son nuestros verdaderos maestros y los que nos van ayudando e indicando el camino a seguir. A modo de introducción, les voy a compartir que, una vez más, que la fisura labiopalatina es una anomalía congénita de tipo estructural, que tiene una etiología multifactorial y que es la malformación facial más frecuente en nuestros países. De hecho, 1 de cada 700 recién nacidos presentan esta condición, por lo cual nacen anualmente 1000 o más niños de 1000 niños afectados, calculando que en el mundo nacen 540 niños por día con fisura labiopalatina. La expresión clínica es variada y se van a clasificar de acuerdo a las estructuras que están comprometidas. Puede presentarse de manera aislada, que es lo que ocurre en el 90% de los casos, o ser parte de una asociación sindromática en el 10% restante. En la literatura existen alrededor de 300 síndromes que registran una fisura entre los signos malformativos y con los cuales se debe hacer diagnóstico diferencial. Debido a las afecciones estructurales y funcionales que se presentan con las FLAP, el tratamiento completo e integral debe llevarse a cabo por un equipo de profesionales que debe estar, un equipo interdisciplinario, debe ser llevado a cabo en centros pediátricos de alta complejidad, y dentro de los profesionales que integran este equipo podemos nombrar a cirujanos, odontólogos de diferentes especialidades, fonoaudiólogos, psicólogos, que van a trabajar a su vez de manera interdisciplinaria con pediatras, otorrinos, genetistas, kinesiólogos, entre otros. Se siguen protocolos de tratamientos. El tratamiento inicia en el recién nacido y se prolonga hasta la adolescencia, y para el cual también, como les decía, hay protocolos, también esquemas, algoritmos, líneas en el tiempo como la que se presenta, que permiten brindar el tratamiento de manera organizada, según la necesidad de cada paciente y de acuerdo a la edad del niño. Se han realizado muchos encuentros de expertos para concluir cuál es el momento más oportuno para cada práctica. Hay diferentes versiones y en todas se establece que el tratamiento debe iniciarse desde el diagnóstico y en el momento de recién nacido, o idealmente con un diagnóstico ecográfico prenatal.
Con respecto a los centros de atención primaria, estos se pueden sumar a la interdisciplina con el equipo de cabecera. El tratamiento, como les decía, es de muchos años y para el paciente y la familia es muy complicado trasladarse al hospital o al centro asistencial de alta complejidad para cada práctica. Por lo cual, los centros de salud inicialmente pueden ser derivadores oportunos de una madre con diagnóstico prenatal, como también derivar frente al nacimiento de un bebé con fisura oral, para que de este modo se establezca el inicio temprano del tratamiento y la adecuada preparación de la madre y la familia. Como también trabajan de manera interdisciplinaria en lo que respecta a los controles pediátricos, terapias psicológicas, fonoaudiología, trabajo social, y un capítulo muy importante es la salud oral eh, y los controles de ortopedia cuando sea posible. El objetivo de nuestro trabajo, de nuestro equipo, es brindar un tratamiento integral y de calidad que permita a un individuo sano, funcional, física y emocionalmente, con la menor cantidad de intervenciones y secuelas, para que logre calidad de vida, es decir, su bienestar físico, es decir, salud integral, y psicológico-emocional, afecto, autoestima, inteligencia emocional. En definitiva, buscamos que la fisura labiopalatina sea una anécdota de su nacimiento y no un padecimiento para toda la vida. El tratamiento, como expresé anteriormente, inicia con el diagnóstico, idealmente prenatal. A partir de las 20 semanas de gestación se puede observar la malformación en ecografía. Es indispensable que el obstetra que toma conocimiento de esta patología derive a la madre al equipo interdisciplinario. El diagnóstico de FLAP produce un impacto psicológico en los padres y la familia. Esto se vive con estrés, con ansiedad, con tristeza. Hay sentimientos de preocupación, hay incertidumbre, ira, vergüenza, culpa. Pero cuando los padres realizan la consulta prenatal con el equipo y la consulta psicológica, toman conocimiento del real de la malformación y también de las posibilidades de tratamiento. Y de este modo se van a preparar mucho mejor para la llegada del bebé y van a estar mejor dispuestos para encarar el tratamiento. Llega el nacimiento y, bueno, el parto es un evento especial en la vida del madre y el niño. Debe respetarse y cuidarse, promoviendo el contacto inmediato de la madre con el hijo, posibilitando que esa hora sagrada, posparto, se lleve a cabo de la mejor manera, ya que va a tener consecuencias a corto y largo plazo. Según versa la ley de parto respetado, existe el derecho de la madre a tener a su hijo a su lado mientras permanezca en el centro sanitario, por supuesto siempre y cuando ese recién nacido no requiera cuidados especiales. También se establece que el COPAP, es decir, el contacto piel a piel, debe ser inmediato y prolongado y ininterrumpido, y el inicio se debe dar el inicio de la lactancia materna. Como profesionales de la salud, nosotros debemos conocer y entender ese torbellino emocional que se provoca con el nacimiento, y especialmente cuando se conoce una noticia inesperada, y esto provoca una crisis vital inesperada, claro, como consecuencia del diagnóstico de la malformación. En ocasiones el diagnóstico de esta patología se produce en el momento del nacimiento, por lo tal es vivido de manera negativa. Hay sorpresa, hay tristeza, preocupación por la alimentación del bebé en lo inmediato y por la salud en general de ese niño, y a su vez con falta de información. Por eso en ese momento, como equipo, tenemos que estar disponibles para evacuar miedos y dudas. Con respecto a evitar la internación en la unidad de terapia neonatal, la utilización de sonda oro o nasogástrica, podemos decir que la alimentación del recién nacido con FLAP sigue siendo un tema de controversia. Estos niños tienen por lo general el reflejo de succión-dilución conservado, por lo cual no hay impedimento para que se contacten inmediatamente
que nacieron con el pezón de su mamá. No hay un riesgo de ahogo y en ese momento, y, y la mamá produce todavía apenas un poco de calostro, no produce leche, y esas gotas de calostro que pudieran llegar a la boca del bebé en este momento, lejos de traer inconvenientes, son un aporte. Por lo tanto, ese contacto inicial del bebé con el pezón de la mamá es posible y recomendable. Si el paladar estuviera comprometido, el bebé no va a poder realizar una alimentación efectiva a través del pecho materno, pero sí se puede alimentar por succión, con una mamadera, con técnica, con posición adecuadas y en el regazo de su mamá, es decir, en contacto con ella. No hay indicación para que sean internados en neonatologías y alimentados por sonda o naso u orográfica. Las sondas son traumáticas, producen lesiones en las mucosas por decúbito, hay riesgo a su vez de infección de estas lesiones, hay posibilidad de lesiones gástricas, genera secreciones que dificultan a su vez la alimentación oral, retrasan las funciones orales, hay una gran incomodidad para el bebé y esto no favorece el vínculo materno. O sea, realmente existe un bajo porcentaje de pacientes que presentan impedimento para la alimentación por succión. Son menos del 10% de los casos. Y es por compromisos asociados a las fisuras, compromisos neurológicos o porque las fisuras son parte de un síndrome. Solamente en esos casos se justificaría la internación y la alimentación por sonda. Pero en el resto de las fisuras, es decir, en el 90% de los casos, esta intervención es innecesaria. No obstante, para asegurarnos que la alimentación se esté llevando a cabo convenientemente, interviene la fonoaudióloga del equipo, quien va a evaluar y si es necesario va a favorecer esta alimentación con técnicas específicas. Y solo si lo considera, puede indicar la realización de una placa obturadora para el paladar. Porque el objetivo más importante de la placa es la ortopedia. Los bebés se pueden alimentar sin placa. Por supuesto, con el acompañamiento correspondiente. Es decir, no es necesario apresurarse para realizar la placa. Pero entrando específicamente en la ortopedia prequirúrgica, bueno, acá es cuando el odontólogo inicia el tratamiento, inicia la participación en el tratamiento y nuestro paciente no va a ser el paciente que habitualmente atendemos como odontólogos. Nuestro paciente será la díada madre-hijo, y por lo cual tenemos que tener en cuenta el estado emocional de una mamá que está en puerperio, el que también se llama cuarto trimestre o exterogestación, como vieron previamente. Es una etapa de gran vulnerabilidad psíquica y esto repercute simbióticamente en el bebé. El tratamiento de ortopedia se inicia en esta etapa, en la etapa de recién nacido, pero después de las 72 o 96 horas de nacido, dentro de los primeros 15 días. Pero como el bebé se está adaptando a la vida, respetamos esos primeros momentos, del 4 o 5 días, sin invadirlo. Nuestras maniobras deben ser muy cuidadas, deben estar medidas, deben estar dirigidos a los puntos exactos para lograr los resultados esperados. Desde la neurociencia se dice que las experiencias en los primeros momentos de vida determinan el futuro ser. Por lo tanto, si vamos a trabajar con bebés, debemos exigirnos un máximo cuidado de cada palabra, de cada gesto, de cada acción. Hablando específicamente de la ortopedia prequirúrgica, tiene por objetivos restaurar la anatomía, es decir, reducir la severidad de la deformación, ya que los resultados del tratamiento van a ser severidad dependiente, es decir, a menor severidad, mejores resultados. Entonces nuestro aporte justamente es en reducir la severidad de la deformidad. ¿Cómo? Posicionando convenientemente los tejidos para facilitar la cirugía primaria, que ésta sea realizada con menor tensión, lo que a su vez va a influir directamente en el resultado en el tiempo y en la cicatriz posterior. La cirugía primaria es determinante en el futuro estético funcional del paciente. Pero antes de entrar específicamente en la ortopedia, es decir, en lo que vamos a restaurar, tenemos que ver específicamente
la anatomía del paciente, conocer la anatomía alterada para así tener claro qué es lo que debemos restaurar y mejorar con nuestra ortopedia. Esta condición se establece en las primeras semanas de vida intrauterina y hasta el nacimiento las partes involucradas van a seguir creciendo y lo van a hacer de una manera desordenada. Van a haber alteraciones funcionales y acciones musculares anómalas que van a impactar directamente en las estructuras y van a determinar a que se establezca una hipoplasia multidireccional. En un paciente que presenta una fisura labio-alveolo-palatina unilateral, el paladar y el reborde alveolar se encuentran fragmentados. Están divididos por un segmento, uno mayor y uno menor. Las láminas palatinas van a presentar una posición verticalizada. Va a haber un desequilibrio muscular creado por la falta de la continuidad de los músculos, lo que tiende a producir un desplazamiento divergente de ambos maxilares, y en la zona posterior se presenta lo que se llama diastolia, es decir, un aumento del diámetro transverso posterior del paladar. A nivel alveolar, vamos a encontrar que un segmento mayor va a ser traccionado hacia arriba y hacia afuera. Esto por el orbicular, por la porción mayor del orbicular, que a su vez fue favorecido por la acción de la lengua. El fragmento menor va a tener un menor estímulo de crecimiento hacia afuera. Acá el fragmento del orbicular es mucho más pequeño, por lo cual está levemente ubicado hacia medial y a su vez va a estar hipoplásico. De estas dos situaciones se va a producir entre ellos un ancho de la fisura variable, lo cual se denomina también gap. En cuanto al labio, el músculo orbicular está en relación con el resto de los músculos de la expresión facial. En el paciente fisurado, este orbicular va a estar desconectado y paralelo al defecto. En el segmento, el segmento del labio, de orbicular, el lado con defecto, es decir, del lado fisurado, va a estar insertado a la base alar. Y en el lado sano, o sea, la mayor porción del orbicular, va a estar insertado hacia la columela. La nariz va a presentar una desviación hacia el lado sano, hacia allá, y va a presentar una asimetría de todas las partes blandas. El cartílago alar del lado fisurado va a presentar una serie de malformaciones. Va a estar malformado en sí mismo, cóncavo, aplanado, va a tener una posición descendida y lateralizado. Va a ser hipoplásico y el domo va a estar descendido. En el lado sano también se va a encontrar deprimido y separado de su contralateral. Va a haber un déficit total del piso nasal, la base oral va a estar retruida y la columela va a ser corta o inexistente en el lado fisurado. ¿Qué sucede en la fisura alveolo-palatina bilateral? La punta nasal va a estar plana, los domos van a estar separados, esta situación. Los cartílagos alares van a estar desplazados hacia los lados y descendidos, y las alas de la nariz con aplanamiento. La columela es pequeña o inexistente. Las bases alares, como decía, están descendidas y en retroposición. Están lateralizadas. Con respecto a los músculos, al labio, a los músculos de los labios, bueno, va a haber una desconexión total del músculo orbicular, van a ser todos segmentos hipoplásicos, y hemilabios hipoplásicos, y vamos a tener dos hemilabios y un prolabio, que a su vez va a tener ausencia de músculo orbicular. La flap bilateral puede ser simétrica o asimétrica. Los
fragmentos maxilares son hipoplásicos. Hay falta de función lingual y respiratorias, que serían las estimulantes. Están ubicados, por lo tanto, hacia adentro en la zona anterior y hacia afuera a nivel posterior, lo que determina un velo de paladar más corto. La premaxila generalmente está protruida, con dirección de crecimiento hacia adelante y hacia abajo, y en ocasiones está desviada y rotada. La ortopedia prequirúrgica en pacientes portadores de FLAP. Esta es una práctica que se inició hace muchos años, en los años 50, con las placas de McNeil, y siempre tuvo por objetivo mejorar la anatomía previamente a la cirugía primaria. Actualmente la técnica que yo sigo es la descrita por Barry Grayson y Pedro Santiago, y permite la restauración del equilibrio anatómico en la región oronasal y un modelado nasoalveolar, por lo que también es conocida como nasoalveolar molding en inglés o modelador nasoalveolar en español. Esta es una terapia que moviliza los segmentos de un maxilar fisurado durante los primeros meses de vida del niño, es decir, antes de la cirugía primaria. Esto hace que se permita simplificar y disminuir la cantidad de intervenciones quirúrgicas y también disminuir las secuelas postquirúrgicas. Esto también permite lograr resultados satisfactorios y acortar el tiempo de tratamiento, como también el costo del mismo. El fundamento que tiene esta ortopedia es que biológicamente, hasta los 3 o 4 meses de vida, los cartílagos presentan un alto grado de esplasticidad por el alto contenido de estrógenos de la mamá. Y esto se presenta en el recién nacido, es decir, el recién nacido presenta un alto contenido de estrógenos que provienen de su mamá. Este estrógeno, que es parte del metabolismo del cartílago, trabaja en el ácido hialurónico y esto es lo que permite la plasticidad y por lo tanto el modelado de los cartílagos. Los objetivos que persigue la ortopedia prequirúrgica son mejorar la anatomía, es decir, restaurar esas relaciones anatómicas que se perdieron en el vientre, en la vía intrauterina, de modo que se disminuyan esos desplazamientos que pudimos observar de los segmentos alveolares, sobre todo el segmento mayor, desplazado en el caso de los unilaterales, como observábamos, y la premaxila en el bilateral. Es decir, acercar los segmentos involucrados, disminuyendo el gap que existe entre ellos, es decir, ordenarlos y alinearlos, modelando el cartílago nasal. Esto va a corregir y mejorar la posición de los cartílagos alares, la base nasal y la columela que está desplazada o inexistente. Sumado que va a alinear la base esqueletal. Esto favorece también la alimentación. Decía que no es la indicación principal, pero la puede favorecer. Con respecto a la columela, la corrige, y en el caso del bilateral, un objetivo no menor es intentar que exista columela, aumentarla en tamaño, en los casos que son casi inexistentes, que aparezca esa columela inexistente. Y bueno, también motivar e incluir a los padres en el tratamiento. Con respecto a la técnica y aparato, no sería posible en este curso tan corto explicar claramente la técnica, y sería indispensable un taller, un curso teórico práctico que dura un tiempo para aprender la técnica. Pero les puedo comentar que a grandes rasgos consiste en una placa de acrílico, la que queda en contacto con el paladar y los procesos alveolares, que está sostenida en la boca por botones acrílicos extraorales, a los cuales se les aplican unos elásticos y tela adhesiva a la cara del bebé. Estos elásticos ejercen fuerzas en la dirección que se necesite según el caso y según la técnica. Esta placa semanalmente se le van realizando modificaciones, y una vez que el gap es reducido a un tamaño de aproximadamente 6 milímetros,
se le incorpora la antena nasal. Esta está dirigida hacia el domo, y de esta manera va modelando los cartílagos nasales. Y entonces así, la acción combinada de la placa, la antena nasal y las cintas labiales, que se van a explicar a continuación, resulta en una corrección controlada de la deformidad de los tejidos blandos, de los cartílagos alares y de los procesos alveolares del paciente fisurado. Un capítulo muy importante ofrece la impresión. ¿Por qué? Porque si bien no es tan complicada para los odontólogos de práctica general, hay que tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, el lugar donde se tome la impresión tiene que ser un lugar que ofrezca la máxima seguridad para el paciente, es decir, en un área del hospital preparado para emergencias, en una unidad de terapia neonatal, o donde esté un médico anestesiólogo presente para resolver cualquier complicación que pudiera presentarse de la vía aérea. Debido a que la falta de respiración en un recién nacido puede provocar daños severos. Si el bebé está sin respirar 30 segundos, ya se produce bradicardia, lo que significa que llegará menor flujo al cerebro. Y si el bebé está sin respirar 2 minutos, se produce un daño cerebral irreversible. Por lo tanto, cuando vayamos a realizar esta práctica, tenemos que dar aviso a quien nos va a realizar de soporte para cualquier emergencia, y no debe ser tomada en un consultorio odontológico donde esté solamente el odontólogo o su asistente, o con su asistente. Esto es muy serio, es importante tenerlo en cuenta, y tenemos que tener un máximo respeto por esta impresión. Con respecto a la posición del bebé, la posición más segura es la posición ventral, es decir, con la boca abajo. Sostenemos la cabeza del bebé para que no exista una sobreextensión, y vamos a mantener 1 o 2 dedos entre la cubeta del maxilar para mantener siempre la vía aérea permeable. Las cubetas que utilizamos son cubetas prefabricadas, esterilizadas en autoclave. Y el material es tomar con silicona pesada por condensación de endurecimiento rápido. El paciente debe estar despierto y con 3 horas de ayuno para evitar riesgo de vómitos y aspiración. La confección de la placa tampoco exige mayor complicación. La verdad que es una placa sencilla. Debe realizarse el vaciado, colocar cera en la zona de la fisura, confeccionar la placa con acrílico transparente con un grosor de 2 milímetros, pulirla hasta que esté absolutamente suave, esto es sumamente importante, probarla en boca y adaptarla a que el bebé esté tranquilo. Si hay un bebé que está llorando, con reflejo nauseoso, hay que continuar con la adaptación. El bebé tiene que estar muy tranquilo, y cuando esto pasa, se le adiciona el botón de sujeción y comprobamos la alimentación. El bebé se tiene que ir a su casa, cómodo y alimentándose. Vamos a realizar las modificaciones semanales correspondientes para desplazar los segmentos, y cuando el gap ha disminuido lo suficiente, como os decía, vamos a incorporar las antenas nasales, una en el unilateral y 2 en el caso de los bilaterales. Las cintas labiales complementarias se utilizan para traccionar el labio desde el segmento mayor hacia menor en el caso de un flap unilateral, y para ayudar a contener la premaxila en el caso bilateral, conjuntamente con el acercamiento de los tejidos blandos. Esta es una práctica que puede ser iniciada y controlada en los centros de atención primaria. Utilizamos cintas hipoalergénicas como todas las de 3M o similares, Durapore, Transpore, Medipore, Micropore, Steristrip o similares. Usamos parches de Tegaderm o hidrocoloide para la protección de la piel, y opcionalmente utilizamos gomas de ortodoncia cuando necesitamos una tracción importante. Hasta acá hablamos de la ortopedia prequirúrgica. Un tema muy importante en este capítulo
es la salud oral del bebé con FLAP. Esto es algo muy importante y uno de los aspectos en los cuales nos podemos involucrar y trabajar de manera interdisciplinaria con los centros de atención primaria. Y quiero traer respecto de la caries temprana de la infancia, es decir, este problema de salud pública, que se define como la presencia de una o más superficies dentarias cariadas, perdidas por caries, obturadas, en cualquier elemento dentario en un niño de 71 meses de edad o menor. Esto presenta alta prevalencia, aunque es variable, siendo mayor en los países subdesarrollados, promedia el 80%. Y esto se puede prevenir. ¿Qué sucede con los pacientes portadores de fisura? En los pacientes portadores de fisura, los defectos del esmalte que presenta, hipoplasias, superficies rugosas y contenido mineral reducido en las piezas adyacentes a la fisura de primeros molares, como los dientes con alteraciones de forma y tamaño, sumado a la colonización temprana de los Streptococcus mutans, lactobacillus, por la presencia de la ortopedia, y un fluido nasal que drena la cavidad oral y por lo tanto promueve la adherencia de la placa bacteriana, y un efecto buffer de salida reducido, sumado a un estado emocional de los padres que hace que le provean a sus hijos de alimentos cariogénicos como reforzadores primarios, por permisibilidad, o por, entre comillas, una compensación afectiva por el daño que tienen, los pone en mayor riesgo. Y también hay mayor incidencia y mayor severidad. Acá hay una frase que es dura, pero que si la pudiéramos incorporar y transmitir para poder sugerir y solicitar evitar el consumo de alimentos azucarados hasta los 10 años. La frase dice: el azúcar no es amor, es más bien un veneno silente, por la gran cantidad de enfermedades que provoca. Sumado a lo que presenta el paciente, todos los esfuerzos en relación de salud dental de los pacientes fisurados están destinados fundamentalmente a la maloclusión. Hay escasa información sobre caries, prevención y rehabilitación por parte de los padres. Y en cuanto a la población odontológica, manifiesta poco conocimiento en relación a los problemas odontológicos de los pacientes con fisura. Pero, a través de la educación de los padres y los cuidadores del bebé, es posible prevenir la caries temprana de infancia. Por lo tanto, todo el equipo de salud puede involucrarse y los odontólogos específicamente actuar en dos momentos muy importantes: en el embarazo y con el bebé recién nacido. Frente al embarazo, cuando la mamá nos visita con su diagnóstico, la mamá está receptiva, y entonces le podemos explicar la importancia de su salud, de su propia salud y la de su bebé por nacer. En cuanto a la mamá, su buena salud le va a permitir el nacimiento de un bebé de término y con un peso adecuado, y además va a evitar la transmisión de los Streptococcus mutans desde la mamá al bebé en el momento del nacimiento. Y en cuanto a lo que sucede con su bebé, que la mamá conozca y que sepa que el mantenimiento de la salud oral le va a permitir lograr una oclusión que sea armónica, que sea estable, y evitar tratamientos odontológicos que sean tediosos, prolongados y que lo sobrecarguen emocionalmente, que a su vez se suman a todas las terapias que tiene que hacer este paciente a lo largo de su infancia y adolescencia, es decir, evitar estos tratamientos. Y con respecto al recién nacido, cuando nace su bebé y la mamá se presenta con el paciente, enseñarle a higienizar por lo menos una vez al día, y cuando se retira la placa,
que esta también se higieniza, con un dedo envuelto en una gasa húmeda y pasar por todas las superficies de la mucosa. Evitar esto hacerlo en el momento posterior, inmediato a la alimentación por el riesgo de vómitos. Y higienizar la placa con un cepillo dental exclusivo para tal fin, con agua o agua jabonosa. Les vamos a explicar la importancia que tienen las piezas dentales sanas para los futuros tratamientos. Es decir, todo lo importante que es que el paciente tenga boca sana para poder seguir con los tratamientos odontológicos y para disminuir el riesgo de infección y sobre todo en los momentos postquirúrgicos. Aconsejamos que la alimentación debe ser realizada según una indicación pediátrica, evitando el consumo de azúcar hasta los 2 años de edad. Vamos a solicitar evitar la transmisión de Streptococcus mutans de la madre al bebé, concepto de ventana de infectividad, ya sea directa a través de besos en la boca o indirecta a través de utensilios. También en el recién nacido vamos a observar la presencia de dientes neonatales muy comunes en los pacientes con fisura y los vamos a citar a control. Dentro de las patologías orales más frecuentes en un paciente recién nacido con FLAP, podemos advertir dientes natales y neonatales, los cuales se les va a realizar la extracción cuando sea necesario y oportuno. Micosis también es muy frecuente y se trata con antimicóticos, nistatina. Ulceraciones en mucosa, debido a que tienen lesiones por decúbito, por las ondas o por el roce de la placa, y en este caso siempre las tenemos que prevenir, por eso yo hablaba de la importancia de chequear el pulido de la placa. Y la tenemos que aliviar sobre todo en zona de Bomer y frenillos, y esto es algo que, como decía, también es posible de vigilar y resolver en los centros de atención primaria. Como conclusión, el cuidado de la salud oral es parte fundamental en el tratamiento integral de los pacientes con portadores de fisura, permite y favorece el resto de la terapéutica, y los niños portadores de fisura pueden tener una boca sana cuando los padres participan responsablemente de un programa preventivo odontológico. Hasta acá hablamos de la ortopedia prequirúrgica, del cuidado de la salud oral, y entendiendo que el paciente tiene 3-6 meses de edad, va a realizarse la cirugía primaria, la queilorrinoplastía. Una vez se realiza la queilorrinoplastía, vamos a pasar al tratamiento postquirúrgico con el tratamiento que nosotros realizamos, que es el modelador nasal. Este es un tratamiento que se realiza juntamente con dermoquinesiología. Es una ortopedia postquirúrgica y dermoquinesiología. El objetivo es disminuir los efectos cicatrizales en los tejidos blandos de nariz y del labio. El efecto cicatrizal es de 6 meses a 2 años, y lo que provoca es un acortamiento del labio y un colapso de la narina. El uso del modelador nasal tiene que ser de 6 meses como mínimo para lograr los objetivos que nosotros estamos buscando, que es el momento en el que la cicatrización es mucho más activa. El modelador nasal es un dispositivo nasal individual de acrílico duro que se fija a la cara del bebé con cintas adhesivas de igual manera o manera semejante como se hace la ortopedia prequirúrgica, al cual se le van realizando las modificaciones según el caso. Acá hay un caso de cómo se evitó el colapso de la narina. Con respecto a la dermoquinesiología, es el complemento que se realiza a través de terapias compresivas, masoterapia y elongación y ultrasonido. Voy a presentar algunos casos clínicos y les repito que no tomen fotos. Ella es Angelina, acá está con su recién nacida, con el diagnóstico de flap bilateral, la ortopedia prequirúrgica, su situación inmediatamente prequirúrgica, postquirúrgico, el modelador nasal postquirúrgico, Angelina rehabilitada, recién nacida y luego de sus cirugías. Ezequiel, otro caso de flap bilateral con la ortopedia prequirúrgica. Acá todavía no se habían incorporado las antenas, pero sí se pueden advertir los botones como que permiten la adhesión en la cara.
su situación prequirúrgica, o sea, es el resultado de la ortopedia prequirúrgica, su situación posquirúrgica, el modelador nasal y Ezequiel rehabilitado. Iván es otro caso, recién nacido, la ortopedia, su situación posquirúrgica, modelador, su foto final de rehabilitado. El tratamiento es largo, es tedioso para los niños y las familias, no obstante nos encontramos con la sensación de estar en el camino correcto cuando recibimos regalos como este, y el feedback de los pacientes nos resulta muy importante a nosotros. En ocasiones de saludarlos por el Día del Niño, nos regalan esta sonrisa. Nos expresa que el mejor regalo que tuvo mi niño fue la hermosa sonrisa que le devolvieron ustedes. Y conjuntamente con eso nos grabaron su risa. El tratamiento es largo, les presento solamente una primera parte, y les comparto que a veces sentimos realmente que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Es lo que profesa la Madre Teresa de Calcuta, y lo profesó, y a lo cual la adherimos. Y junto con esto finalizo mi presentación diciéndole muchísimas gracias por su atención.